Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva charla Brasi, esta vez la quinta. Ya sabes, es espacio en el que te traigo a expertos y expertas en Brasil, ya sea porque han vivido en este país o porque han viajado mucho por el país. Hoy vamos a tener con nosotros a Romina Gaspari, ella es argentina y vive en un pueblecito del nordeste brasileño que es Puerto de Galiñas. Vamos a ver si se conecta. Y mira, ya tenemos aquí. Solicítame participación, Romy, y te agrego aquí. Hola Marta, ¿qué tal? Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, me llegó. A ver si se conecta. Hola. ¿Me ves? ¿Me oyes? Buenas, Oye, buenas tardes. qué fondo más apropiado te has puesto, ¿eh? Te he visto que tenías unas banderitas ahí también, entonces me inspiré. Mira, para la entrevista no, porque si no la luz no me da bien. Entonces las banderitas es para otros vídeos. Pero hoy ya tienes tú, así que genial. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo muy bien. está, cómo está todo Bueno, por Brasil? ¿Cómo está la situación? Cuéntanos un poco para los que lo vivimos desde fuera. bueno, acá hemos estado también 4 meses, desde mediados de marzo, 4 meses también viendo cómo evolucionaba la situación. Han cerrado el turismo, han cerrado los hoteles todavía, un tiempito más. Y por el momento se ha abierto un poquito para el turismo local, para la gente cercana, sobre todo del Estado o cercanas que puedan venir. Es muy difícil ha sido ahora esta semana. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo. A ver, porque creo que aquí somos varias las personas que tenemos muchas ganas de ir a Brasil en cuanto se pueda, que desgraciadamente pues probablemente vamos a tardar bastante aún, pero bueno, Sí. a la que se pueda vamos a intentarlo. Si dice Marta que tu sonido, Romy, va un poco regular, que va un poquito, se corta un poquito, yo no sé si es cuestión de la conexión. ¿Qué pasa, Alexandra? Voy a ver Voy a ver si, es que no pensaba usar auriculares, los cascos, pero si vemos que no se escucha bien, lo busco. Vale. Sí, sí. Voy a buscar. Ve a buscarlos mejor, sí. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me pasa un poco como contigo, Alexandra, la entrevista que hicimos. Creo que se pasó un Acá poquito lo mismo, había un poquito de eco también, a veces igual como que la se señal cortaba. no es la mejor, eh, pero bueno, un poquito de Brasil es eso, ¿no? Que a veces no todo es tan perfecto. Y más donde estás, ahí en medio de la playa, ahí, ¿no? Playa de Cúcuta, Porto. Bueno, empezar la entrevista así es como ya empezar a darse cuenta un poco y respirar un poco este aire, ¿no? Porque es así. Y uno que viene de la ciudad, justamente era algo que pensaba, digo, ay, les voy a decir un poco esto, porque claro, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, ahora cambié la mentalidad completamente, ¿no? En tantos años, así que me alegro que se escuche bien. Nada, y como cambió la mentalidad un poco de salir de la ciudad a venir a un lugar pequeño y donde hay otros tiempos para muchas cosas, bueno, ha sido esto. Benvindos a un Nordeste, ¿no? Bienvenidos a un Nordeste, exactamente, que no es lo mismo en todo Brasil, pero puntualmente el nordeste de Brasil es otros tiempos. Sí, depende también, no es lo mismo estar en Recife, que es la capital del estado en el que estás, ahora nos contarás un poquito más sobre tu lugar, que estar en Puerto de Galiñas, estar en una playita un poco más alejada del centro de Puerto de Galiñas, claro, es que no es lo mismo, ¿no? Cambia un poquito. Pero bueno, ahora ya está solucionado, ya gracias Marta por la asistencia Qué técnica. bueno que
se escucha bien. No lo pensaba, pero bueno, ya. Genial. Genial, buenísimo. Bueno, Romy, pues yo he hecho una muy, muy breve introducción, pero siempre le pido a mis entrevistados y a mis entrevistadas que se presenten ellos mismos, así que cuéntanos, ¿quién es Romy? ¿Quién es Romy? Hay una antes y una después de que se vino a vivir a Brasil. La anterior era, bueno, nací en Buenos Aires, tengo casi 38 años, nací en el 82, y siempre pensé, seguí el curso de la vida normal, ¿no? Estudiar, facultad, trabajar, de lo que uno no sabe, ¿no? Mucho si es lo suyo, porque cuando salimos del colegio nos meten estas cosas en la cabeza. Y, y bueno, la verdad es que siempre quise cambiar de vida, siempre quise tener aspirar a otras cosas. Y bueno, la verdad es que querer un cambio de vida, siempre fui muy independiente, así que me quería ir a vivir sola a los 18 años y después cuando me fui a vivir sola a los 18 años me quise algo más, como que uno está buscándose a uno mismo, ¿no? Y bueno, siempre fui muy de relaciones humanas y tal vez un poquito me confundí en esto de las carreras y eso. Estudié administración, después trabajé para una empresa, como todo el mundo, y me di cuenta que me gustaba mucho más las relaciones con las personas y todo. Entonces cuando me di cuenta, bueno, además de que me encanta viajar, necesitaba más contacto con la gente, es como que todo se fue gestando por ahí en la vida para hacer un cambio y después de que más o menos me acomodé y que tenía todo lo que quería, rompí ese esquema y dije, bueno, necesito ahora hacer todo este cambio. Pero bueno, ya les contaré un poquito más ahí a lo largo de este ratito que tenemos. ¿Y ese cambio en qué se traduce? Con unos 30 años o menos, ¿no? Y bueno, a los 30, cuando cumplí los 30, ya venía con unos años de deseos de evolución, se me mezclan los idiomas, de evolucionar un poco. Y bueno, hice algunos viajes que me inspiraron, vine a Brasil un par de veces. No fui con mi familia muy viajera, digamos. Yo soy como la más viajera de la familia. Y al no tener eso de chica, como cuando tuve mi independencia, me fui un poco a viajar sola. He venido al Nordeste, el primer viaje que hice lo hice acá al Nordeste, a Pipa, y a Natal, estuve acá, queda acá a 400 kilómetros de donde estoy. Y después, bueno, a Río de Janeiro, y con esa mentalidad un poco de Brasil, tengo muchos amigos que aman Brasil también, conocí gente, y una cosa fue llevando a la otra, a que, bueno, ese cambio se pueda materializar. También siempre me quise ir a vivir al exterior y cuando al poco tiempo que salí del colegio, fui a visitar a una amiga que vivía en España, en Alcalá de Henares, y ella, cuando volví con la cabeza también de que me quería ir. Volví, lo agarré a mi padre y dije, vamos a sacar la ciudadanía italiana, que algún día me voy a ir. Eso me llevó muchos años, mientras tanto seguí con mi vida y dije, bueno, cuando todo eso se dio, dije, no me voy a ir a Europa, me voy a ir a Brasil. Porque también es la zona de confort, es más cercano, más seguro, ¿no? Si me va mal me puedo volver más rápido, más fácil, menos dinero. Si bien tenía un ahorro y me había mentalizado para salir, tenía un poquito de miedo, que es lo que siempre pasa, ¿no? Este miedo de qué va a pasar después y la autojustificación de quedarme donde estoy porque estoy más cómodo en realidad que si me arriesgo a lo que puede pasar. Pero bueno, salió todo muy bien. Es una experiencia enriquecedora, tanto a nivel personal e íntimo como social, uno aprende mucho. Bueno, había estudiado un poquito de portugués porque sabía que me quería venir, digamos, armé todo un poco, no fue tan volado así. Mucha gente agarra la mochila y se va. Sí, agarré mi mochila y me vine, pero
con un poquito de cabeza también. Soy de Virgo también, así que eso hace que quiera tener todo organizado y perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora, con la perspectiva que te dan los años, porque ya de esto han pasado 7, 8 años, ¿no? ¿Qué podrías decir que ha significado para ti emigrar? ¿Qué ha sido en tu vida emigrar? Yo siempre digo que para mí emigrar fue como irme a vivir al mundo, porque uno nunca sabe por ahí a dónde va a terminar eh, eh, y dónde van a quedar todos esos planes desde el inicio. Tal vez era irme a Brasil, pero bueno, luego terminé en otros lugares también, que fue como unos recreitos que me tomé de acá de Brasil. Y bueno, me parece que emigrar es, primero que nada, abrir la cabeza y ser consciente de que todo puede pasar, de que todo puede pasar y prepararse para que todo pase, digamos. No sé, también, digamos, de quién uno se rodea, de a dónde lo llevan esas personas, ¿no? Me parece que es importante, es una abertura de cabeza importante. Así que Importante. podríamos decir que te supone también un cambio, una transformación total a nivel de desarrollo personal también, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, cuando uno pasa por esos momentos, es como que siempre te viene eso. A mí siempre me vino a la cabeza cómo lo pasarán los demás, ¿no? Por eso también, al poco tiempo que me vine a vivir acá, abrí un grupo que se llama Argentinos en Puerto de Galicia, en donde traté de volcar un poco todo lo que me pasaba a mí, las cosas que yo había vivido, no sé, los papeles para la residencia, la experiencia. Bueno, hoy en día hay más de 9.000 personas en ese grupo y gracias a eso un poco también ha nacido este Instagram y todo, porque en realidad el deseo era divulgarlo más, que la gente se conecte más con lo que es el lugar, más allá de los circuitos turísticos tradicionales también, ¿no? Porque acá hay mucha cultura, es muy arraigado el lugar, y eso es lo que te agarra un poquito también. El que lo sabe leer entre líneas es como que se, se empapa un poco más también. Muy bien, está muy bien. Yo cuando ahora decías 9.000 digo, bueno, cuando yo llegue a 9.000 ya te avisaré, ya hacemos una fiesta porque tiene recorrido también tu página, ¿no? Tiene un tiempo ya. Pero bueno, luego si quieres te pregunto un poquito más por ella para que nos comentes un poquito más a quien esté interesado también. Y antes de llegar a eso te quería preguntar, si te tuvieses que definir Brasil en pocas palabras, lo que ha significado para ti o qué te evoca Brasil, si a ti te digo Brasil, ¿qué es lo que te viene un poco a la cabeza? Si me decís Brasil, ¿qué me viene en la cabeza? Mm. Lo que más me gusta de acá, que es lo que más me ha transformado, que es la alegría de la gente, el relajarse, ¿no? Yo siempre cuento que yo siempre fui muy acomplejada con mi cuerpo, insegura y tal, y cuando vine a vivir acá sentí una liberación en todo sentido, porque además la gente es muy acogedora, cuando algo no te sale bien o cuando siempre te prestan ayuda, y además Brasil tiene una riqueza cultural impresionante, que la encontramos también en un montón de lugares, pero Brasil en particular, bueno, la alegría, los carnavales, todo eso se traduce, la influencia africana que tiene Brasil es riquísima, es riquísima. Y siempre me interesó también comunicar a los demás todo esto, para que la gente sepa más de lo que es Brasil y su cultura, y es muy intenso la forma en que viven los brasileros. Está bien que el país es muy grande, pero realmente hay un común, hay un denominador común que es esa hermandad fuerte. Para mí siempre me he sentido súper bien acá. Sí, la hospitalidad del brasileño, desde luego, es más que... La fama es más que merecida, digamos, ¿no? Porque a mí también Sí, me trataron súper bien los casi 6 años que estuve allí. Y luego ese otro tema que comentas también, ese factor de la riqueza cultural, a mí me parece espectacular. Yo he estado, de los países en los que he estado, junto con Cuba, me parece quizá los dos países con la mayor riqueza sí. cultural en los que he estado, ¿no?
por esa diversidad que tienen, por esa mezcla, por ese pasado y por esa influencia africana, en parte también, que se ve mucho en el Nordeste y que a mí personalmente me fascina, ¿no? Que se ven las músicas, se ven los bailes, se ven los vestidos, los trajes típicos. Realmente bueno, es precioso. Aquello a mí me encanta. Te quería pedir Sí. también, porque no todo es de color de rosa, ¿no? Cuando uno emigra a otro país, qué es aquello a lo que quizá te ha costado un poquito más adaptarte dentro de esa cultura brasileña? Bueno, al principio, cuando llegué, lo que me pasó fue que había estudiado un montón de portugués durante un año y no entendía nada. Y digo, ¿pero qué pasa? ¿No? Lo que estudié no sirvió para nada. Y bueno, ahí entendí, cuando empecé a levantar un poco más el teléfono, trabajaba en un hostal al principio, cuando empecé a levantar el teléfono me empecé a dar cuenta que la gente hablaba con distintos acentos y que me podía, o sea, que no me tenía que sentir tan mal, porque eso era lo que pasaba justamente en el Nordeste, que el acento es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a aprender y a hablar, a estudiar. Y yo me frustraba, levantaba el teléfono a veces y cortaba porque no entendía, y es tremendo. Fue tremendo al principio. Pero bueno, la verdad es que otra por ahí, sí, otras de las cosas es que, bueno, como la cultura es distinta, tal vez a veces uno ve a las personas o algo y no sabe si, yo estoy acostumbrada en Argentina que hay mucha inseguridad o lo que sea, y a veces uno mira a alguien que no sabe y siempre está ese preconcepto de no saber quién es el otro y tal vez me cruzo la acera o lo que sea porque no sé quién es. O también un shock muy grande es este tema de que ellos son demasiado relajados para algunas cosas y a veces nosotros esperamos más, pero en realidad somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos, porque si estás viviendo en este país, y eso es algo que se aprende viajando, ¿no? Que cuando uno va, mi abuela decía, donde fueres, haz lo que vieres, y es así. Nosotros vamos a un lugar y no podemos esperar que se adapten a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tener esa mente abierta para incorporar eso que viene del otro lado. Obvio, hay gente que no se adapta, pero, pero bueno, a algunos nos cuesta un poco más, un poco menos. A mí, obviamente, si estoy acá es porque muchas cosas me pesan mucho más que lo que me quita, ¿no? Así que sí. La balanza te queda positiva. Sí, por supuesto. Sí. Muy bien. El primer susto, ahí hice hace un año más o menos, escribí en un blog de unos amigos conocidos, ahí sobre mi primera experiencia acá, mi primer día acá en Brasil, y me acuerdo lo que puse fue que también la primera noche me morí de miedo, porque tuve que pedalear, me prestaron una bici, o sea, la gente con la que trabajaba me dijeron, eran argentinos, me dijeron, vení, vamos a hacer unos ñoquis en casa, vení con esta bici, vamos. Yo me subí a la bici y tuve que atravesar una ruta de como 2 kilómetros, que hoy en día está iluminada, por suerte. Y esos 2 kilómetros eran oscuros, que escuchabas los caballos que estaban por ahí alrededor. Y yo atravesé con esa bici, yo no sabía con qué me iba a encontrar atrás del abismo, para mí era. Y cuando llego era como una favela, el barrio este. Y el barrio era Maracaípe, que es un barrio más sencillito y todo, pero para mí era de terror. Claro, yo venía de Buenos Aires, que fue como de terror para mí. Pero fue un susto, pero en realidad, claro, es lo que me hizo dar cuenta, me estresé un poco, pero es lo que me hizo dar cuenta que realmente esto era. Y nada, lloré un poco los primeros meses, pero... Bueno, normal. Normal. No todo es color de rosa, pero después se torna un poco más rosa. Sí. Con el tiempo. Al principio cuesta, y más cuando es una cultura diferente de la tuya a la que estás acostumbrado, Sí. pero como dices tú, pues, Sí. o como decía tu abuela, a donde fueres haz lo que vieres y... Sí, y el que puede leer todo eso por detrás y tomar lo que lo enriquece mucho más. Está clarísimo. Y llevarse todo esto para ti, luego para tu desarrollo personal es súper enriquecedor. Sí. Nos has hablado ahora de Maracaípe, hemos hablado de Puerto de Galiñas, a lo mejor hay gente aquí, seguro que nos están viendo y saben de qué estamos hablando o conocen el lugar, pero hay otras personas que no. Entonces te quería pedir que nos explicases un poco
qué es Puerto de Galiñas, dónde está, qué se puede hacer por allí. Y bueno, de hecho te iba a preguntar si sabes, seguro que lo sabes, el origen del nombre de Puerto de Galiñas, que es bastante curioso también. Que nos expliques un Es poquito para curioso. ponernos en contexto. Es curioso. Bueno, Porto de Galinhas queda en el nordeste de Brasil, en el estado de Pernambuco. Queda a 70 kilómetros del aeropuerto de Recife, que es la capital del estado. Y es un, digamos, yo le llamo un pueblo grande, porque tal vez cuando vine era un pueblo más chico, eran 20.000 habitantes, si no me equivoco, en general Puerto de Galinhas y alrededor. Ahora supongo que habrá cambiado bastante. De hecho, los argentinos en ese momento los contábamos, éramos muy poquitos, y ahora hay gente que no conozco, por ejemplo, que son argentinos que no conozco, porque se ha multiplicado, se ha hecho muy famoso el destino, lo han promocionado muchísimo en Argentina, sobre todo, entonces ha venido mucha gente. ¿Y qué tengo que decir de Puerto de Galiñas? Es un pequeño paraíso, la verdad. Es un lugar de playas que son extensas, con varios tipos de playas. Algunas son con mar calmo, porque hay piscinas naturales, que son formadas por arrecifes de coral, en donde se puede nadar, hacer snorkel, hacer buceo también, se puede hacer buceo. Y hay otras playas que tienen para hacer surf, por ejemplo, acá se disputan campeonatos de surf importantes, generalmente en el nordeste hay algunos puntos como en Alagoas también, en Chaparatinga y otros lugares también hay puntos de surf muy importantes, y los campeonatos pernambucanos, brasileros, ¿no? se hacen mucho acá en Maracaípe, acá en Cupe. Y bueno, las playas son alrededor de entre 15 y 20 kilómetros de playas que tienen distintos tipos digamos, para todos los gustos. Hay mar también, hay mar y hay río. Hay un río que es el río Maracaípe, que sale al mar. Hay manglares, donde hay, bueno, un ecosistema muy propio es el manglar, que en realidad es como la cuna del ecosistema marino también. Y bueno, se pueden hacer deportes de, no sé, stand-up paddle. Aquí tienen las famosas changadas, que son como unas embarcaciones pequeñitas que te llevan a las piscinas naturales. Son muy típicas. O sea, son sin motor, las manejan son como unas balsas que las manejan como con unos palos grandes. Y bueno, te llevan hasta las piscinas naturales para que las veas. Es un lugar muy seguro y muy lindo para familias, porque es tranquilo, muy, muy familiar, tiene un centrito que tiene restaurantes, barcitos, arte callejero, hay poca movida nocturna en general, si salimos a la noche, salimos hasta tempranito, hay un par de lugares o de discotecas para ir a bailar o algo así, pero digamos, en general no es como, yo lo compararía en lo contrario, ¿no? Con Pipa, que queda acá en el estado de Río Grande do Norte, un poquito más al norte, y es muy nocturno, es más de fiesta, y Puerto de Galiñas, el perfil es como mucho más familiar y para niños. El mar, las playas son súper accesibles, al contrario por ahí lo que es Pipa, que hay que bajar a escaleras y tal. Acá salís y salís directo al mar. De hecho, la mayoría de la gente siempre, si uno está en Puerto de Galiñas, casi siempre va a estar cerca del mar, porque está como dispuesto a lo largo y no a lo ancho. O sea que lo máximo tal vez vas a estar a 300, 400 metros del mar, y eso es algo positivo también para movilidad, para estar con niños. Hay tanto estructura de hoteles, posadas, resorts, hay como mucha variedad de todo, casas para alquilar, hay mucha variedad. Y con respecto a lo cultural, hay muchos artistas locales, muchos músicos locales, y lo que me preguntabas del origen de Puerto de Galiñas es, porque bueno, hace no mucho, 300 años, Menos. aquí todavía mucho menos. Pero aquí, bueno, fue un lugar de llegada de esclavos, todo el nordeste brasilero en especial. Y venían los barcos de Angola cargados con gallinas, que eran las que traían acá para comercializar y comer también, vender.
Y dentro de esos barcos venían en los sótanos de los barcos, traían esclavos. Y cuando llegaban los barcos al puerto, de acá de Puerto de Galiñas, que en ese momento no se llamaba Puerto de Galiñas, se llamaba Puerto Rico, justamente por estas riquezas que había. También, bueno, aparte el cultivo de mandioca y de milio, que es el choclo, como ustedes los conocen, el maíz, es muy, muy típico acá en el Nordeste y también por eso Puerto Rico, ¿no? Y cuando llegaban estos barcos decían, ten galiña no puerto, como hay gallinas en el puerto, era como un código para saber que además de las gallinas venían otras cosas más. Y bueno, luego con el tiempo se fue adoptando este otro nombre, Puerto de Galiñas, por esto, ¿no? Igual hay un comercio, hay unos comercios ahí, como un complejito de comercios en el centro que se llama Puerto Rico, que mantuvo ese nombre también por esto, ¿no? Para mantener un poco la costumbre y lo antiguo. Hay muchas actividades interesantes para hacer, sobre todo ecoturismo, que están también relacionadas con esto, que yo siempre trato de transmitir, el tema cultural y que la gente se conecte un poco con eso y la historia. Hay unas trillas que le llaman a los senderismos, digamos, en el manglar y en algunas partes que son muy lindas también, en donde hay especialistas que saben muchísimo de todo esto, que yo solamente comenté una parte, y hablan de toda esa historia. Está demarcada, esos senderos están demarcados todavía, después de más de 300 años, y se pueden visitar, se pueden hacer unas visitas guiadas, donde se explica también todo lo que es ese manglar, cómo funciona esos ecosistemas y muchas cosas más sobre orígenes, ¿no? Desde acá, que son muy, 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 muy fuertes. Bueno, así que eso es más o menos. Has hablado de... Me voy por las ramas, no importa. Has hablado de expertos, de que hay más expertos en Puerto de Galiñas. Yo creo que pocos... Has dejado claro que hay poca gente que sea más experta en Puerto de Galiñas que tú, ¿eh? Porque, madre mía, completo de todo lo que te puedes encontrar allí. Muy bien, muy bien. Esto yo creo que lo podemos cortar y hacer un vídeo de YouTube solo de qué hay en Puerto de Galiñas. Ponemos esta explicación y ciertamente. Queda perfecto. Ciertamente. Por eso me encanta cuando la gente me escribe, y, o sea, obviamente que yo no podría transmitir todo, pero siempre les pregunto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te interesa? Porque depende también del interés de cada uno, es a donde hay que enfocar. Por eso es importante saber tanto y que se refieran a alguien que sabe, porque van a encontrar siempre lo que están buscando, ¿no? Depende de las vacaciones que quieran elegir. Sí, sí. Es importante saber. Acabas de describir la filosofía de Brasil a medida también, solo que en lugar de restringir a Puerto de Galiñas, que no tengo el conocimiento ni mucho menos que tienes tú, pues un poquito al país en general. Sí, sí, pero de eso se trata, ¿no? Muy bien, me ha gustado, la historia ha estado muy, muy curiosa. Es triste por un lado, pero por el otro pues es bastante curiosa. Y luego lo de Pipa que comentabas, ¿no? Pipa también es una ciudad, una pequeña villa que se extiende también a lo largo de la playa. Lo que pasa es que como está encima de la falesia, por eso cuesta más llegar a las playas, ¿no? En Porto no hay esa falesia y ya tienes el acceso directo. Claro. Y los 15 kilómetros de playa, mientras lo contabas, digo, yo esto lo he sufrido porque yo me fui pateando desde Muro Alto hasta Puerto de Galiñas, y a Maracaípe ya no llegué porque llegábamos tarde a la puesta de sol y fuimos en coche, si no me habría hecho entero de tirón. O sea que ahí hay playa para quien te guste caminar la playa. Mira, Antonia nos comenta que ha estado en Pipa. Sí, se puede caminar mucho. Yo la primera vez que me fui caminando hasta el Pontal de Maracaípe, que viviendo en Puerto de Galiñas, digamos en el centro, serán unos 5 kilómetros en total hasta el Pontal. De hecho, bueno, era temporada baja cuando vine a vivir acá, y cuando fui para ese lado pensaba que era un pueblo fantasma porque no había nadie, y más en aquella época, temporada baja y en aquella época que era mucho menos. Igual me encantó y aluciné con la naturaleza, ese Pontal de Maracaípe donde se une el río con el mar. Es mágico, los atardeceres son maravillosos, realmente es un lugar abençoado, como dicen acá, bendecido. Muy bonito, a mí me encantó esa puesta de sol. Sí, pero hay que entrenar las patas, ¿verdad? Sí, bueno, si te gusta caminar por la playa, como decía, Puerto de Galiñas es un lugar ideal para ello. Sí, desde Muro Alto hasta
Maracaípe, tienes ahí kilómetros y kilómetros. Tenemos aquí varios enamorados de Sí. Pipa, ha salido Bu también, Antonia, nos Sí, ahí está comentaban mi padre que... también. Está mi padre ahí Ah, también. sí, pues saludamos a tu padre también, por supuesto. También Manchu comentaba que se ha recorrido desde Jericoacoara hasta Floripa y Puerto Galiñas es lo que más le gusta. Así que, bueno, estamos hablando de un sitio que Sí, realmente es muy, muy, muy bonito. Un sí, lugar top dentro del litoral de Brasil. sí. Él se quiere venir a vivir acá también. Hablamos bastante. Ya sabe con quién tiene que hablar entonces. Sí. Y hablando de eso, de hecho, te quería preguntar ahora si nos quieres dar un poquito más de detalle, ya nos has dado un pequeño avance, pero si nos quieres hablar más en profundidad de este proyecto de argentinos en Puerto Galiñas, cómo nació, con qué propósito, cómo te dio por ahí, ¿no? Por querer compartir todo este conocimiento, toda esta información, cómo está ahora mismo, cómo lo planteas a futuro, si te planteas otros proyectos, cuéntanos un poquito cómo va esto. Sí, y bueno, el tiempo, todo la historia, el tiempo va cambiando y uno también tiene que moverse con ese cambio. Yo como te contaba al principio, cuando llegué a vivir acá, la idea era un poco transmitirle a la gente mi experiencia y ayudar a los demás a que sus viajes sean mejores, ¿no? Con mi experiencia. Y bueno, con el tiempo, bueno, eso fue creciendo, la verdad. También recibí mucha ayuda de mucha gente. Y ese grupo que empezó en Facebook hace un tiempo, se empezó a retroalimentar también. La misma gente que viajaba era la que era y es la que comenta, la que da sus experiencias, cuenta, me fue bien acá, me fue mal allá, contraté esto, contraté aquello, me gustó más esto, me gustó más aquello. Y mi propósito con esto es que la gente pueda armar sus viajes, tenga las herramientas para armar sus viajes con confianza y con seguridad, ¿no? Es un entorno seguro, donde estoy yo detrás, que sé lo que se está compartiendo y que sé, digamos, si hay algo que no conozco o que no me cierra, porque hay estafas y pasan cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces la idea es generar un entorno seguro y que cuando alguien me dice, Romy, quiero hospedarme en tal playa o lo que sea, que yo les pueda decir, bueno, acá sí, acá no, este lugar lo conozco, este lugar no. Digamos, ya tanto tiempo me ha dado como eso. Y se ha generado un círculo de confianza muy fuerte entre la gente, yo, entre todos, porque hasta entre ellos se conocen, ya que se comentan cosas y todo. Y bueno, ha pasado a un poco a mayores. El año pasado decidimos lanzar esto en el Instagram y todo como para divulgarlo un poco más. A mí siempre me interesó al principio, ahí me están diciendo la sombrilla solidaria y los mates, sí, es que eso salió de la gente. La gente empezó, los que venían de viaje empezaron a dejar cosas que no se querían llevar de vuelta. Bueno, hemos llegado a juntar, nosotros somos fanáticos del mate, para los que están viendo del otro lado y son de España o de otros Como países, buenos argentinos. somos fanáticos del mate, que es nuestra bebida de compartir, ¿no? Nuestra forma de compartir también muchas cosas. Y aquí, bueno, hemos tenido 10 kilos de yerba, para que te des una idea, para repartir, inclusive ahora, durante la pandemia, que nadie vino a visitarnos ni nada, hemos tenido reservas y podemos repartir por ahí a los que viven acá. Yo tenía acá en casa tipo, las bolsas de yerba y cuando me preguntaban, ¿tenés yerba? Sí, bueno, te mando por este, te mando por aquel, o siempre algo así, ¿no? Y todavía sigo teniendo yerba en casa, o sea que bueno, seguiremos. Y han dejado sombrillas, cosas para chicos que sirven para la playa o lo que sea, entonces que sirve para los viajeros. Y bueno, el propósito es este, ¿no? Intentar facilitarnos la vida a todos, que cuanto más lo hacemos juntos, mejor. Y bueno, en este último tiempo, sabés que vengo trabajando algunas cosas personales, bueno, entré en la escuela nómada digital, en la que para mí fue como un cambio de mentalidad realmente, porque hay algo que yo necesito darle al mundo un poco más allá. Y bueno, ahí empecé a pensar también en este tema de la inmigración, porque mucha gente pregunta, y a veces es como que
nosotros tenemos una parte que es sobre vivir en Brasil, vivir en Porto, en donde se intercambian muchísimas cosas, muchísimas experiencias, pero como que está faltando también por ahí un poco dar una mano con esto de la inmigración. Si bien la hemos dado, y bueno, ahora la idea, lo estoy en exclusiva contando ahora, voy a ofrecer gratuitamente para los que quieran y me escriban por mensaje directo a partir de ahora. Lo estuve pensando y me parece que es algo por lo que yo tengo que empezar. Siempre digo que es bueno dar para recibir y así debe ser. Cuando uno quiere recibir algo luego, tiene que empezar dando. Y me parece que es súper importante para la gente que está buscando un cambio, que necesita orientación para poder empezar sus procesos migratorios, para donde sea, ¿no? Pero bueno, si es acá, con más experiencia los podré ayudar. En todos los procesos también internos, porque no es solamente... Ahí leo algunos mensajes, me da risa. Ya tienes algunos. Ya tengo un primer cliente ahí. No, y la idea era que bueno, se me ocurrió proponerles esto, que me escriban, que me manden un mensaje con su correo electrónico, para que les pueda mandar unas preguntas orientativas, para que puedan pensar y reflexionar sobre algunas cosas, y que podamos tener una charla de unos 40 minutos con esas personas, para poder orientarlos en ese proceso migratorio que, bueno, va por dentro y después va por fuera también, ¿no? Así que ya está hecha la invitación para todas las personas que necesiten que necesiten procesar sus cuestiones migratorias, sus emociones, y tiene que ver con eso un poco también hacia dónde voy, que era lo que me preguntabas, cuál es la situación actual y hacia dónde voy. Viene un poco por este lado, por el lado de apoyar y ayudar a la gente en esto, ¿no? Va a haber sorpresitas, así que espero poder ayudar también en esto y bueno, que mi granito de arena al mundo para hacerlo un poquito mejor sea por este lado. Me parece un proyecto genial y una idea genial. Te iba a preguntar si sirve únicamente para la gente que esté en proyecto de migración o que acabe de emigrar, o también incluso para gente que ya haya emigrado, que a lo mejor le puede haber quedado algo ahí, ¿no? Sí, y algo que viví, como te contaba al principio, algo que viví en todos estos 7 años que hace que vivo afuera, me doy cuenta que es un proceso constante. La emigración, uno nunca deja de emigrar. Inclusive ya emigré 2 veces. Porque bueno, tuve una oportunidad por un viaje, estuve en España 1 año y medio, también producto de un cambio interno que necesitaba hacer, después de unos 3 años y medio acá en Porto. Me busqué un poco más, me fui a un viaje al Amazonas, inclusive, de búsqueda personal, que me encantó, me encontré un montón a mí misma. Buen lugar para y luego terminé por las cosas de la vida en España durante 1 año y medio. Y bueno, me parece que los procesos migratorios son para siempre. Una vez que uno decidió emigrar, siempre es un emigrado. Y sobre todo también pasa con los expatriados en las empresas, te ha pasado a vos, que lo has vivido en carne propia. También vienen muchas cosas después de haber emigrado, como ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me ubico? A veces, no sé, las esposas o los esposos de él, que fue del emigrado, digamos, que lo tienen que acompañar también, están con esta carga, ¿no? la familia. De haber la familia, los que quedan, los que quedan en casa, ¿no? Mi papá, que se quedó en Argentina cuando yo me fui, también él vivió un proceso, ¿no? La idea es poder trabajar todo eso, que no es poco, ¿no? En el proceso de la vida de la persona y de su entorno. Es fuerte. Es fuerte. Creo que siempre el emigrado es emigrado siempre, y cada viaje que hace y cada nuevo proyecto, es un proyecto de migración también. Pues porque es un cambio. Está claro, a mí como antiguo expatriado, como has dicho tú, también me vale, así que ya tienes otro, y además acaba de comentar Sandri que también te va a escribir, así que ya tienes 3, quedan 2. Será un placer, será un placer. Me pueden mandar un mensajito, mándenme un mensajito con su email
acá en la cuenta de Argentinos en PDG, que les voy a responder. Genial. Me va a encantar, para mí también es placentero también poder ayudar a los demás, así que me va a encantar. Voy a elegir algunos, pero les voy a escribir a todos. Perfecto, pues ahí queda. Y además, como este vídeo va a quedar grabado en Instagram TV y lo subiremos después a YouTube, pueda que haya gente que lo esté viendo, que esté viendo esta conversa más adelante. Entonces, a esta gente que más adelante esté viendo este proyecto, que esté enterándose del proyecto que estás comentando, Romy, como ya más adelante ya tendrás probablemente tu nueva web o tu nuevo Instagram quizá exclusivo para esto, ya veremos, ¿no? Por dónde lo derivas, pues ya dejaré ahí, actualizaré la descripción para que lo puedan ver las personas que lo vean más tarde también. Sí, genial, genial. Y que se expanda un poco todo esto, porque se habla muy poco de lo que nos pasa por dentro en un proceso migratorio. Uno cuando busca, a mí me pasó, cuando uno busca blogs o información, encuentra un montón de cosas sobre viajar y que viajar es todo divino, color de rosa, cómo armar tu viaje, cómo armar tu maleta, qué llevar, la documentación. Uno se mete en los grupos a veces de argentinos o de expatriados y lo que encuentra es esto, ¿no? Ay, ¿qué papeles tenés que hacer? ¿Qué tenés que llevar? No sé qué. Y nadie habla tanto de esto. Y el proceso migratorio es tan fuerte que me parece como que es algo que es necesario encarar. Así que ahí estaremos. Pues estoy de acuerdo y te deseo toda la Ahí suerte del estaremos. mundo y que ayudes a mucha gente, que Gracias. es muy importante de este propósito. Hablabas ahora de viajar, pues ya nos toca hablar también un poquito de viajar. Hemos hablado de vivir en Brasil, pero vamos a hablar un poquito también de viajar por Brasil, que también tienes experiencia. Y lo primero que te voy a preguntar es lo mismo que le pregunto, la primera pregunta que le hago siempre a todos mis entrevistados, que es ¿por cuántos estados de Brasil has pasado en todo este tiempo? ¿Es la lista de verdad o la lista de mentira? La que tú nos quieras decir. Bueno, a ver. En realidad, 8, pero 7. 8 porque los he tocado a los 8. Uh-huh. Pero hay uno en el que solo pasé por el aeropuerto, así que lo tachamos. Bueno, vamos a contar. Lo vamos a contar. El aeropuerto de Belén, en Pará. Solamente pasé por ahí porque no me pude quedar. Estaba camino al Amazonas, camino a Manaos. Y bueno, hice una escala ahí en Belén, así que no lo contamos. Pero bueno, me lo tengo anotado porque me olvido. Amazonas. Me perdí. Mucho Tengo nordeste, acá. supongo, ¿no? Sí, Amazonas, Ceará, Pará, ¿no? Río Grande do Norte, Paraíba, que he estado en João Pessoa, que es hermoso, y alrededores. Río Grande do Norte. Mañana va a caer un post de João Pessoa, lo digo para quien me está siguiendo, mañana hay post de João Pessoa, que ya lo estoy preparando ahí a contrarreloj. Que lo vean porque João Pessoa tiene unas playas en su litoral que son hermosas y me han encantado. He ido un par de veces así que no se pierdan ese post, que seguramente, además Dani es un experto en Brasil. Bueno, ha viajado por Brasil mucho más que yo. Mucho más. Pero, bueno, también Alagoas, toda la parte de Maragogi, alrededores, todo el litoral sur sobre todo. No conozco Maceió, pero sí. Es todo nordeste y también Río de Janeiro, además de, bueno, Pernambuco, que lo conozco bastante. Conozco bastante Pernambuco, me gustaría conocer un poco más porque es un estado enorme y muy lindo. Me falta Bahía también, pero bueno. Bahía, ya sabes. Esos son los 7 que conozco. Quien me conoce sabe y Amazonas, increíble. Sí, quien me conoce sabe que Bahía es mi estado favorito, así que no seré yo quien no te recomiende ir, está claro. Y justo lo que están comentando ahora te lo iba a preguntar yo. Te preguntan si fuiste a Noronha, porque Noronha también es Pernambuco, técnicamente. Es Pernambuco, sí. Sí, Noronha tiene vuelos solamente desde 2 lugares, saliendo de Recife y saliendo de Natal. Que Natal queda en Río Grande do Norte. Y es 1 hora de vuelo. No he ido, tuve una oportunidad de ir en el 2016 por un trabajo, pero justo tuve un problema de salud. Ese año fue un poquito negro para mí, pero fue el año en el que cambié mi vida realmente acá en Porto, y que se dio también el viaje al Amazonas, luego el viaje a España, y justo por ese problemita de salud que tuve, no fui a Noronha, pero lo tengo pendiente. Es un poco caro, es un destino como VIP de acá de Brasil, ¿no? Es un área de preservación,
Es una isla volcánica, es un área de preservación muy linda, es un paraíso. Creo que es la mejor playa de Brasil, no lo sé. La mejor de Brasil y la mejor del mundo ha sido elegida muchísimos años, una que se llama Praia do Sancho, que personalmente Playa cuando do fui a Sancho. Noronha no fue la que más me gustó. A mí la que más me gustó fue una que está justo al ladito de Praia do Sancho, que es la Bahía dos Porcos. Son dos playas Bahía dos Porcos. totalmente diferentes, no tienen nada que ver, pero las dos son hermosas. Sí. Y no solo esas dos, tienen muchas más playas y realmente es muy bonito en Noronha. Pero como A mí me hizo acordar, perdón, no, que como dices que es caro, tanto el vuelo como luego sí, la claro. vida allí, los precios están un poquito hinchados. Sí, también ellos cobran una tasa, justamente como es un lugar de preservación. Creo que es una tasa que ahora se fue como a 45 reales por día, que es un equivalente a 8, 7 euros por 7 euros o 8 euros por día, no recuerdo bien cómo está el cambio. Creo que a 6. Cada vez peor. Cada vez peor, creo que estaba como 6,50 o algo así, el euro con el real. Y bueno, cobran esa tasa de preservación justamente porque es un lugar, un patrimonio natural. Sí. Y me hace acordar, no sé si te ha pasado, no sé si ha sido Tailandia, a mí me hace acordar muchísimo a Tailandia, las fotos que veo de Noronha, esas rocas frente al mar que son enormes. Las que dice Bubu Me aquí, hace que acordar dice las tetas, yo creo que se refiere a esas dos rocas en forma ahí. Sí. Igual me encantaría ir, pero también conociendo Tailandia, bueno, ya sabemos uno con qué se va a encontrar. Igual me parece que Brasil, yo he estado o sea, volviendo de Tailandia fue como, wow, vivo en un paraíso de verdad, porque como que lo sentí como al nivel. Lo sentí al nivel de Tailandia, inclusive. No tiene nada que envidiar las playas de Brasil. Nada que envidiarle, para nada. Sí, a mí quizá no me recordó tanto a Tailandia. Puede que alguna playa sí, pero a mí me pareció, no sé, mucho más agreste, mucho más natural, porque al final es un archipiélago que está ahí en medio del océano y realmente Sí. tiene unos Sí, paisajes muy salvajes, muy espectaculares. Sí. Manchu sigue enamorado de Porto, dice que las de Porto... Sí, ama Porto. Lo que es hermoso de acá, que cuando viene de Europa por ahí, ¿no? Que es lo que más extrañé cuando estuve fuera, ¿no? La calidez de las aguas, o sea, meterse al mar, inclusive en invierno, y que sea calentita el agua. Eso es maravilloso, además que sea cristalina, ¿no? También, bueno. Hermoso. ¿Qué te puedo decir? Vivo acá. Habla Bubu de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo también tiene unas playas muy bonitas, cristalinas, pero ahí no podemos hablar de temperatura del agua caliente. Es un poquito más frío. Sí, de Bahía para el sur yo creo que las aguas son un poquito más frías. De hecho no conozco el sur, solamente un poquito Río de Janeiro, y no he tenido frío. Yo fui en noviembre a Río y a varios lugares ahí cerca de Río y no me metí al agua porque me moría de frío. Sí, no, pero específicamente las de la región dos lagos, lo que es Bucios, Cabo Frío, Arraial do Cabo, son especialmente frías. De hecho, no sé si son incluso las más frías de todo Brasil. No estaban las del Río Grande do Sul, sí están las de Santa Catarina, pero en esas en concreto son muy frías porque se da un fenómeno que se llama la resurgencia, que es que las aguas frías de la parte más al fondo del mar salen a la parte de arriba. Y se da solamente allí, claro, en aquel cabo, ¿no? Donde está Arraial, Frío, Bucios, y ahí son especialmente frías. Me compara Mancho aquí con las de Mallorca, no me puedes comparar con las playas de Mallorca. Pero creo que sigue ganando Brasil y te lo dice un español, así que... Un español enamorado de Brasil. Ya algún día haremos algún día te entrevistaré yo y me contarás largo y tendido sobre tus viajes en Brasil. Estoy disponible. Es un experto, Dani, un experto. Lo poquito que hemos hablado, un experto en Brasil, ¿no? Que es necesario porque tampoco hay mucha gente que sepa mucho de Brasil. Eso es algo que me llama la atención, ¿no? Si uno busca en blogs o eso, busca y encuentra mucha información en portugués, pero en español no hay muchos expertos que se especialicen. Sí hay blogs que escriben sobre alguna playa o sobre esto, pero no tanto con tanta especialización. Sí, es verdad, y yo siempre mantengo y sostengo que Brasil es un país, no sé por qué razón, que no es muy conocido ni muy divulgado en el exterior, realmente.
Porque si te paras a pensar, por ejemplo, tú qué conocías de Brasil, de qué sitios habías oído hablar antes de ir, realmente probablemente no te salgan muchos. Yo me vine a vivir a un lugar que no sabía ni cómo se llamaba ni dónde quedaba. Pues, pero es que Ya te digo. pero para que te hagas O una idea. sea, ya, o sea, y mi país queda al lado de Brasil. Digamos, también que no era muy popular, en aquella época se escuchaba mucho bucio, se escuchaba mucho pipa natal, sobre todo bucios o Floripa en el sur, Florianópolis, ¿no? Para los que no conocen, Floripa es informalmente llamado, ¿no? Y realmente en el mundo muy poca gente sabe de Brasil. Me acuerdo que no lo he contado, pero me tocó ir en un crucero de acá a España, trabajando como extra en una peli, que todos preguntaban, quiero saber de quién era la peli, quiero saber de qué. Es la peli Yucatán, de Daniel Monzón. Tengo algunas capturas ahí de pantalla de haber aparecido ahí atrás. Ya las mandarás. Pero he conocido gente maravillosa en ese crucero. Fuimos trabajando, ¿no? Para la peli. Gente maravillosa, pero bueno, mayoría españoles, que el crucero salió de aquí de Recife el 10 de marzo del 2017 y llegó a Barcelona el 22 de marzo. Fueron 12 días, pasando por Tenerife, pasando por Cabo Verde es hermoso. Y bueno, en ese crucero viajé con muchísimos españoles que habían venido aquí, digamos, en aéreo, conocer un poquito y después volver. Y quedaban como, me decían, yo no puedo creer esto, ¿y por qué no conocemos? ¿Y por qué no sabemos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tipo, todos me preguntaban. Y realmente es eso, no es muy divulgado. Ahí está Carol, una amiga de acá de Puerto de Galiña. Soy Carol, boa tarde. Y realmente sí, me encantaría, y una de mis objetivos también es que se pueda divulgar un poquito más el destino de Brasil en Europa, Porque inclusive tuve una época en el 2016 en la que recibí muchos viajeros en casa, me dediqué a eso. Había contado antes que tuve un problema de salud y estuve un poco parada. Y como necesitaba seguir viajando, me suscribí a una red social que se llama Couchsurfing, que es para intercambio con viajeros, recibiendo viajeros en tu casa y hospedándote también en las casas de otros. Y empecé a hacer eso, quería viajar y dije, ¿cómo puedo viajar? Me reinvento, estaba con una depresión feroz y digo, bueno, ¿cómo hago? Invito a gente que se venga a quedar en casa. La gente me hacía de comer, bueno, y bueno, también en ese momento como que descubrí que lo poco que se conocían, o sea, por ahí algún mochilero y eso, pero la mayoría eran latinoamericanos o brasileros o argentinos, inclusive algunos americanos, norteamericanos, pero en general poco europeo, poco. Que no es lo mismo por ahí en el norte, en la zona de Jericoacoara o donde hay vientos, hay mucho más turismo europeo porque van a hacer deporte, ¿no? Deportes de viento. Así es. Pero hasta acá no llega tanto, así que tenemos un buen trabajo ahí, Dani, para divulgar la cultura, los lugares, porque son maravillosos. No es una cuestión de que no sea un lugar lindo para visitar o que no valga la pena, sino que realmente no hay... Tal vez la industria del turismo hoy en día apunta, no sé por qué, a otras cosas, ¿no? Sí. Desgraciadamente se sabe que el turismo de masas es un poco lo que se lleva muchas veces y Sí. que te lleven a la ABC, al sota, caballo y rey de cada país y está claro que si no has oído hablar de lugares no puedes saber que existen y si no sabes que existen, pues cuando organizas tu viaje al país ni siquiera los pones en la ruta, ¿no? Pondrás aquellos de los que hayas oído hablar o los que encuentres en blogs de fácil acceso, como decías, de habla hispana. No te pondrás a buscar blogs en portugués porque incluso Google, por tu localización geográfica, no te los va a mostrar. Te tira resultados en español, Por claro. eso, que es más complicado, ¿no? Por eso yo creo que bueno, que este proyecto es importante por eso, ¿no? Sí, y es un poco también lo que busco con argentinos en Puerto de Galiñas, ¿no?
poder divulgarlo más, llegar a más gente y que la gente se importe por un turismo más responsable, sustentable, sostenible, que en el tiempo que salga un poco del turismo de masas. Mismo acá hay lugares para visitar, aquí muy cerca, que la gente no los conoce. Y cuando yo les digo, ay, me dicen, no puedo creerlo. Y bueno, a ver, ¿a quién tienen que contactar? Pero es así, es así. A mí me encantaría divulgarlo mucho más. Por eso estoy acá también, ese es mi propósito también, que quieran motivar un poco más el turismo diferente, ¿no? Que salga del consumismo, de los paseos y las actividades convencionales. Hay tantas cosas lindas para ver, es un destino tan maravilloso, Pernambuco en general, es maravilloso. Nordeste en Eso es lo que general quiero. y Brasil en general. Así que, Sí, bueno, sí, totalmente. por eso Así que apostemos a eso, que es maravilloso. Y ahora, después de que pase todo esto, la gente va a estar loca por viajar, porque realmente lo siento, la gente me escribe un montón, y sé que esto va a ir para un buen camino. Así que y el efectivamente, turismo exacto, cultural, sí, es lo que lo que decíamos recién. sí, sí, turismo de inmersión cultural en un país como Brasil, si no haces ese tipo de turismo, es como si no hubieras ido, ¿no? Está claro. Sí, Bueno, pues está claro que compartimos propósito a escalas diferentes, pero el propósito es el mismo, es decir, en lugares diferentes, ¿no? Tú más centrada en Porto, más ahora con el tema de migración, yo más centrado quizá más generalizado en Brasil, pero el propósito es el mismo, ¿no? El de divulgar estos lugares menos conocidos, el contribuir al turismo, a desarrollar el turismo local, a un turismo más sostenible, más alejado de, exacto, ecoturismo, como dice Carol, más exacto, alejado de este Carol. turismo de masas y sobre todo que tenga un fuerte componente cultural, que yo creo que en un país como Brasil es absolutamente imprescindible. Pues, Romy, nos Sí. quedamos sin tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Creo que nos has aportado muchísimo. A quien quiera pues esa asesoría gratuita que ha ofrecido Romy, que no sé, a lo mejor ya se han acabado porque te han escrito 5 personas, no lo sé. No importa, escríbanme. Todos recibirán respuesta. La asesoría no sé, pero respuesta seguro, que es escribirle a argentinos en PDG, argentinos en Portugaliñas. Y nada, para despedirnos, si nos da tiempo, a ver si da tiempo a embutirlo aquí en este minutito y medio, 2 minutos que nos Sí, quedan. quedan 2 minutitos, me parece, Por ahí. sí. Despídete con un tesoro escondido, aquel lugar que tú digas, me encantó, yo creo que casi nadie lo conoce, es como ese pequeño secreto que tú tienes de Brasil, que muy poca gente conoce y quieras compartir con nosotros. Sí. Bueno, el lugar es Amazonas, pero puntualmente hay muchos lugares en el Amazonas y es un lugar al que siempre quiero volver. Amazonas es el lugar al que siempre voy a querer volver, porque hay mucho por descubrir, es inmenso, cuando lo ves volando, ves es infinita. Hay un lugar que se llama Presidente Figueiredo, en Amazonas, que para mí es un sueño y todo lo que hay alrededor de eso. Así que si tengo que decir para mí mi tesoro escondido de lo que conozco, porque seguramente hay mucho más, es este lugar, Presidente Figueiredo, en Amazonas. Es precioso, me ha encantado. Pues Ese es tengo mi una amiga de tesoro. allí que sigue esta cuenta de Instagram y no está conectada ahora, una lástima, pero le pasaré el vídeo para que se llene de orgullo. Se va a llenar de orgullo seguramente. Tengo muchos amigos allá también, Genial. Sí, sí. gente muy linda. Cascadas a cholón ahí, hay cascadas todas las que quieras, ¿no? Ahí de la carretera Hermoso, y no, cada desvío es una es cascada. alucinante, es alucinante, es alucinante. Muy bien. Ha sido un placer también poder compartir un poquito todo esto, sembrar esa semillita para la gente para que viaje a Brasil, que es un país hermoso, que tiene una riqueza cultural enorme, naturaleza, flora, fauna, historia, alegría, carnaval, São João. Es alucinante, no Rebelión. alcanza una hora para hablar de todo esto, pero bueno, es sembrarle la semillita a la gente para que vengan a Brasil y que nos contacten cualquier cosa que necesiten, ya sea de Brasil en general o especialistas en el nordeste, acá esta zona, Puerto de Galinas y alrededores, pueden contar conmigo que ahí estaré. Genial, muchísimas gracias, Romy, y seguimos en contacto, que seguro que tendremos muchas cosas que compartir y proyectos en común. Muchas gracias por estar aquí. Seguramente.
seguramente. Un abrazo a ti, un abrazo a todos, un abrazo a España, que amo, país lindo. Así que gracias a todos. Un abrazo grande, que tengan linda tarde, noche. Chao. Adiós. Adiós.